sea, amados. ¿Por qué, amados? Porque en los temas también pasados habíamos visto que es muy fácil, amados, desanimarse cuando algo pasa en nuestra vida y cuando aparentemente el sacrificio que hacemos no tiene mucho, amados, aquí, o mucha recompensa. Pero no es así, amados, aquí. Hemos visto también que todo lo que hagamos por el Eterno no será en vano, amados. Y mucho menos, amados, aquí, guardar una fiesta tan importante como esta, que es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la aclamación, la fiesta del regreso del Cordero, amados, del regreso del Mesías, amados. Y para empezar, amados, aquí necesitamos motivarnos escuchando algo que dice las Escrituras respecto a todo esto, amados. Nosotros sabemos claramente, amados, que el Mesías regresará en las fiestas de otoño. El Mesías volverá a pisar esta tierra en las fiestas de otoño, amados, aquí, en los días de Teshuvah. Todo lo que está pasando actualmente en la tierra, amados, aquí, no es por otra cosa, como hemos platicado, sino para que el hombre vuelva su corazón al Eterno, amados. En todas partes del mundo han pasado sucesos muy graves, amados. En este país, lógico está, no ha sido la excepción, amados, aquí, sino todo lo contrario. Ha sido una noticia que está en todos los medios de comunicación a nivel mundial, lo que está pasando en este país, sobre todo, amados, aquí, con muchas cosas, terremotos, huracanes y todo lo que estamos viendo, amados, aquí, ya muy palpable, amados, aquí. Y en medio de todo esto, amados, aquí, a través también de los medios de comunicación, de las noticias y todo eso, amados, hemos visto cómo, amados, en medio de todo esto ha habido mucha gente que se arrepiente. Y eso está bien, amados. Ha habido mucha gente que se arrepiente, que vuelve en arrepentimiento al Eterno, amados, aquí, al estar pasando todo lo que hemos visto, al estar viendo los huracanes, los ciclones, las tormentas, los terremotos. Todo esto, amados, aquí, ha hecho que mucha gente se arrepienta de sus pecados y vuelva al Dios de Israel, y vuelva sus corazones al Dios de Israel, amados, aquí. Y, amados, aquí, eso es totalmente profético, porque un día, amados, aquí, cuando el Mashiach regrese a esta tierra, cuando el Mesías venga a reinar a esta tierra, regrese para hacerlo, en ese momento, amados, aquí, Él va a traer las cosas más difíciles que hemos visto, que nunca antes hemos visto en esta tierra, terremotos que nunca antes más se han visto o antes se han visto, etcétera, con un solo propósito, y el propósito será que la gente, amados, aquí, vuelva sus corazones a Él antes del día grande y temible del Eterno. Eso dicen los profetas. Entonces, amados, aquí, un día, cuando el Mesías regrese en estas fiestas, todo lo que hoy vemos de nivel 7 será inclusive al doble, amados. Terremotos terribles, huracanes por todas partes, eso dice la profecía. Y todo eso tendrá solamente un objetivo, amados, que el hombre regrese su corazón al Creador antes de que el Eterno venga. Entonces, antes de empezar el tema, necesitamos motivarnos con esto muy importante, amados. El tema se llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, amados, aquí. Pero antes de empezar de lleno el tema, necesitamos empezar recordando estas palabras de nuestro Mesías, amados, aquí. Él nos dijo, amados, Él nos dijo, bendito sea, que todo el trabajo que hagamos por Él, amados, aquí, no será en vano. Que todo lo que demos a Él, amados, aquí, no será en vano, amados, aquí. Hoy, es un decir hoy, tú, amados, tú, amada Ajot o amado Ag, trabajaste para que hubiera una fiesta de Yom Teruah. Hubieron hermanos, hermanas, ahorita no pudieron venir por X o Z circunstancia, pero hubieron hermanos que estuvieron aquí, por ejemplo, barriendo desde temprano. Hubieron hermanos que estuvieron adornando desde temprano. Hubieron hermanos que estuvieron, por ejemplo, ofrendando para que hubiera flores. Hubieron hermanos que estuvieron trabajando muy fuerte después de sus labores normales para poder construir la Jupaj. Hubieron hermanos que estuvieron adornando, etcétera, amados, aquí. El caso es que hoy tú trabajaste para que hubiera una fiesta de Yom Teruah. Pero ¿cuál es la motivación a todo eso, amados? Esto es no terrenal. La motivación es que Yeshua nos dijo, amados, que un día Él va a trabajar para que tú goces de esta fiesta. Hoy nosotros trabajamos para que existiera fiesta de Yom Teruah, para que pudiera haber un adorno, etcétera, cosas como esas, una cena, etcétera, todo lo que pasó en Yom Teruah. Pero el Mesías nos dijo, amados, que un día Él será el que nos preparará la fiesta de bodas para poder estar dentro de Él. Lucas capítulo, en el libro de Lucas capítulo, amados, aquí en 12, verso 36 y 37, nos dice lo siguiente, amados, aquí. Lucas capítulo 12, versos 36 y 37 nos dice lo siguiente, amados. Les repito, amados, esto nos sirve como motivación.
Porque hoy decíamos, amados, en lo terrenal, uno es el que viene y construye algo, es un decir, para que exista fiesta de Yom Teruah. Pero un día, amados, aquí en el Eterno nos promete que no será así, amados, aquí. Un día el Eterno nos promete, amados, aquí en internet, que Él mismo, amados, será quien prepare todo, pero ahora para ti. ¿Se dan cuenta lo hermoso de eso? Que todo esto, amados, aquí que vemos acá en lo terrenal, una jupa, cosas como esas, amados, que son en lo terrenal y que son pequeñas, no se comparan a la promesa del Eterno, que un día, amados, aquí, Él trabajará para ti. O sea, Él va a preparar una fiesta de bodas para ti. Lo que hoy tú hiciste, Él lo hará para ti. Recuerden esa enseñanza para siempre, amados. Lo que hoy hicimos para Yahweh, para el Mesías, más bien, para Yeshua, un día Él lo hará para ti. Esa es la enseñanza. ¿De dónde sacas tú esto? Lucas capítulo 12, verso 36 y verso 37. Lucas capítulo 12, verso 36 y verso 37. ¿Lo tenemos, amados? Dice de la siguiente forma, amados, aquí, dice: y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Y cuándo regrese el Mesías? Yom Teruah. A que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Muy dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Baruch Hashem, de cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué tremendo, amados. El Mesías promete que todos aquellos que fueron sus siervos por su propia voluntad, que se hicieron siervos del Mesías, amados, por ejemplo, ahora como para preparar una fiesta, un día dirán: no, tú no servirás, tú eres el que va a sentarse para que yo te sirva. Qué tremendo, amados. Por eso este pasaje es sumamente motivante para que nosotros trabajemos por el Eterno, porque recuerden, lo que nosotros, amados, hagamos por el Mesías, Él lo hará por nosotros. Baruch Hashem, está escrito en la Torah, amados. En otro pasaje dice Mashiach: hermanos que están padeciendo, porque si a ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces lo que hagamos por el Eterno, amados, aquí no será en vano, porque a Él lo hicimos, de Él viene la recompensa. Y un día, amados, lo que hicimos por Él lo hará por nosotros. Baruch Hashem. Entonces, amados, esto es sumamente motivante para que nosotros podamos, amados, guardar cada día mejor sus fiestas. Como ayer platicábamos, que nosotros desprendamos de nuestro corazón algo para el Eterno, amados. Que no sea algo impositivo, que no sea una cooperación, es un decir, amados. Que no sea algo que tenga un límite o un estándar. Que sea algo que nazca del corazón de sus hijos. Que sus hijos mismos se acerquen a darle a Él. ¿Por qué entienden esto? Porque un día el Mesías mismo se sentará en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob a servirles en las bodas del Cordero. Baruch Hashem. Ahora bien, algo muy importante, amados. ¿Qué celebramos en este día? Yom Teruah o Rosh Hashanah, Año Nuevo. Hoy el pueblo judío celebra Rosh Hashanah, Año Nuevo. Y decíamos, amados, que no está de todo mal, porque Shana en hebreo, que se traduce como año, también significa ciclo. Un ciclo, un círculo que cierra y vuelve a comenzar. Entonces no está del todo mal decir que hoy es Rosh Hashanah, porque tiene mucha importancia entender eso, amados. El año, es un decir, según la Escritura, tiene 4 años nuevos. El año, es un decir, en todo lo que conlleva 12 o 13 meses, tiene 4 ciclos que se renuevan. Un ciclo es el ciclo David, empieza. Cuando empieza la primavera es un ciclo que se renueva, amados. El mes 6, que es el que vivimos hace un mes, valga la redundancia, en ese tiempo, según la Torah, se daba el diezmo del ganado. Es un ciclo también. Hace un mes comenzó un ciclo, era el diezmo del ganado. O más bien en este tiempo, hoy, que es Yom Teruah, el mes 7, es el comienzo del mundo. Y con ello, el comienzo de los años de remisión y jubileo. Eso es otro ciclo. Vamos, 3 ciclos. El ciclo David, el ciclo... ¿Cuál otro? El ciclo de Elul, que es el diezmo del ganado. Hoy, que es el ciclo para los jubileos, para los años del jubileo. Pero aparte, amados, aquí hay otro ciclo. En el mes 10, que es el mes de Shevat. En el mes 10, amados, aquí, que es el mes de Shevat. En el mes 10, que es el mes de Shevat, pasa algo muy importante. Es el año nuevo de los árboles. El año nuevo de los árboles. Después platicaremos de eso, amados. Pero lo que quiero que hoy, amados, aquí entendamos es algo muy importante.
que el Eterno bendito sea, no tiene solamente el comienzo en un momento, sino que tiene ciclos a través del año. Son ciclos que se van renovando, unos son en un mes, otros son en otros meses, etc. El caso, hermanos, aquí, que son ciclos que se renuevan constantemente. Hoy empezamos un ciclo, hoy, por decirlo así, de una forma figurada, o más bien de una forma, por decirlo así, sí es Rosh Hashanah, sí es el comienzo de un ciclo. Amén. Bueno, algo muy importante, amados, aquí. El Eterno bendito sea nos dice que nosotros guardemos cada fiesta en su tiempo. Levítico 23, verso 4 nos enseña que cada fiesta debe ser guardada en su tiempo, amados, en el tiempo específico. Cada tiempo es importante para el Eterno. Hoy que es Yom Teruah, hoy que es el comienzo de este ciclo, amados, aquí el Eterno dice que lo debemos de guardar y en un tiempo específico, no en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo que Él nos marcó, que Él nos delegó en su bendita Torah, amados, aquí. Yom Teruah es un grito, un estruendo, una aclamación que nos hace despertar para guardar el regreso de nuestro Mesías, amados. Y por eso decíamos, amados, aquí, que han estado pasando tantas cosas en la tierra, amados. Y es, créanme, para nosotros que predicamos la bendita Torah, es algo que no sé, amados, aquí nos quebranta, es decir, es algo que nos quebranta al ver cómo tanta gente está volviendo en Teshuvah. Cómo gente, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México se tomó de las manos y empezó a hacer oraciones al Eterno, a tocar shofar ahí en el Zócalo y empezar a hacer oraciones confesando su maldad delante del Eterno, amados. ¿Qué está pasando en el mundo? Vemos cómo hace 8 días, si no recuerdo mal, o hace 15, veíamos que en República Dominicana bastantes personas se postraron a tierra, como se hacía en el templo, pidiéndole al Eterno que tuviera compasión de ellos, porque un huracán muy peligroso estaba a punto de tocar tierra. Nosotros, amados, aquí lo vemos posiblemente como algo exagerado y decimos, pero ¿cómo la gente está haciendo eso, amados? Bueno, es que poniéndonos en sus zapatos es lo menos que podíamos hacer. ¿Por qué, amados? Porque en ese momento, amados, aquí, ellos estaban esperando un huracán que podía quitarle la vida a ellos y a su familia. ¿Qué harías tú en ese momento? Si tú supieras, amados, aquí, que viene un fenómeno natural tremendo, si hoy nos anunciaran, ¿qué harías tú, amados? Si hoy nos anunciaran a través de la radio que en 10 días, supongamos, o en 5 días, va a haber un terremoto en esta ciudad, ¿qué harías? Si sabes que en riesgo está tu vida, la vida de tu familia, ¿qué harías? Ellos hicieron lo mejor, que fue humillarse delante de su Creador, pedirle perdón al Eterno, confesar su maldad delante del Eterno y orar pidiendo que el Eterno tuviera compasión de ese país. Entonces, por eso, amados, aquí vemos cómo el Eterno bendito hace cosas impresionantes, amados, hace cosas impresionantes. Y decíamos, cómo la gente vuelve en Teshuvah ahí. Y en otras partes de la República, amados, aquí, en otras partes del mundo, vemos también, amados, aquí, cómo la gente empieza a orar pidiendo perdón al Eterno. Y qué casualidad, amados, que estamos en los 40 días de arrepentimiento, de Teshuvah. ¿Qué acaso son normal? ¿Es normal que hoy la gente en todas partes del mundo, sobre todo en este país, esté arrodillándose delante del Eterno pidiendo perdón por sus pecados? No es casualidad, amados, ni es algo anormal. No es otra cosa, amados, más que el Eterno haciendo que el hombre regrese en Teshuvah, amados. Son los 40 días, es el comienzo, es el camino a Yom Kippur. Baruch Hashem. Bueno, Yom Teruah entonces es eso. Yom Teruah es el grito, es la aclamación, es el shofar que suena fuertemente, amados, el cuerno de carnero que suena fuertemente, anunciando el regreso del Mesías. Y nadie, amados, porque dicen los profetas, nadie puede, amados, aquí presentarse delante del Mesías si no antes ha hecho Teshuvah, si no antes ha venido al Eterno en Teshuvah. Entonces, por eso, amados, aquí dice la Torah claramente que el Eterno va a traer todos estos juicios con un objetivo, que la gente se prepare para el día grande y temible del Eterno. Eso dicen los profetas. Entonces, amados, aquí, esto es Yom Teruah, un lapso de tiempo en el cual oímos el shofar fuertemente, anunciando la llegada pronta de Yom HaKippurim, del día del perdón, el día que se cancela, el día que se perdona, el día que el Eterno tiene nuevamente compasión de su pueblo. Y hablando de eso, aquí en México está el ejército israelí. Bendito es el Eterno. Aleluya. Está el ejército judío aquí en México apoyando las obras de rescate en la Ciudad de México. Estamos viendo cosas hermosas, cosas impresionantes, cosas proféticas, amados, cosas proféticas. ¿Por qué?
¿Y qué pasa la gente? Pasa delante de los soldados judíos y le dicen Shana Tova, Shalom, y con sus palabras dicen Dios les bendiga, gracias. ¿Qué estamos viendo? Un día la salvación vendrá de Sión y la Torá del monte de Jerusalén. Estamos viendo eso. Un día así será, amados. Las naciones se humillarán ante su Creador. Las naciones dirán que Él es el único Dios, que los ídolos no sirven de nada, amados. Hay un científico, acordándome de eso, un científico que fue el único que se atrevió a pronosticar, según la ciencia, no cosas raras, la ciencia, que iba a haber un terremoto en la ciudad de Puebla. Él lo dijo específicamente, se pronostica en tal fecha un terremoto de 7 grados o más en la ciudad de Puebla, México o me parece Guerrero. Aquí va a pasar un terremoto. ¿Y qué creen? ¿Pasó? Y se paró delante de las cámaras ese científico, y hoy miles lo están viendo, se para frente a internet y miles lo ven porque se dieron cuenta que tenía la razón, que él tenía la razón que iba a temblar en México a esa magnitud y en ese lugar, amados. No adivinación, es ciencia que el Eterno le ha dado a ese hombre, conocimiento muy alto. Y se paró y lo único que dijo fue esto: arrepiéntanse, dejen los ídolos, a Dios, así dice, a Dios no le gustan los ídolos, Dios abomina los ídolos, vuélvanse al Dios verdadero. Qué tremendo, amados. Están pasando cosas sobrenaturales. El Eterno bendito sea, abrió el entendimiento de ese hombre con la ciencia, no con la Torah, sino con la ciencia, pero es cristiano ese hombre dentro de todo. Con la ciencia abrió su entendimiento, amados, para decir en qué momento iba a temblar en este país, en qué parte, a qué magnitud, y totalmente cierto. Y entonces después se para delante de las cámaras y dice: dejen los ídolos, a Dios no le gustan los ídolos. Qué tremendo, amados. Y la gente viéndolo, porque no la gente que lo está viendo no es ni cristiana ni nada, es católico y demás, pero están viendo, amados, ¿dónde está su pecado? ¿Dónde está la ira del Eterno sobre este país en específico? ¿Por qué el Eterno está irado con ese país? ¿Dónde está la ira del Eterno? ¿Qué es lo que está despertando la ira del Eterno? Y son, amados, la idolatría, los ídolos, la maldad que existe, amados, en este país, el cual el Eterno abomina, detesta, y está mostrando, amados, el porqué de su furia. Baruch Hashem. Entonces, amados, aquí estamos viendo cosas impresionantes en estos días de arrepentimiento, cosas que yo, créanme, no recuerdo en otros años. Yo nunca había recordado tantas cosas que pasaran en los 40 días de Teshuvah, nunca, amados. Eso significa que el Mashiach se acerca. Los pasos del Mashiach se escuchan. El Mashiach no va a venir este año, eso es claro, pero el Mashiach se acerca. El Mashiach, pero bendito sea, amados, que el Mashiach hace algo muy especial. El Mashiach está llamando en Teshuvah. El Mashiach, como veíamos en un tema, no va a venir de la noche a la mañana. La Torah dice que va a venir como ladrón, porque no sabemos en qué momento exacto el Mashiach va a venir. Pero no significa que de repente el mundo ande en su pecado y ya vino el Mashiach. No, el Mashiach va a mandar avisos. El Mashiach en su amor va a mandar temblores, va a mandar muchas cosas para que la gente se arrepienta. El Mashiach, antes de castigar, muestra compasión a la gente, muestra el perdón, muestra la vía de escape a que todo eso pasara, amados. Y qué bendito es el Eterno, porque vienen los terremotos. Y un terremoto no es de un momento a otro, sino que empieza gradualmente hasta derrumbar todo. Entonces el Eterno bendito hace eso, amados. El Eterno avisa, el Eterno trae compasión, trae paciencia, porque aún en su ira, dice los Salmos, se acuerda de su compasión. Baruch Hashem. El Eterno va por partes, amados. No actúa de un momento a otro, aunque tiene toda la razón para hacerlo, no lo hace. El Eterno bendito sea, amados, va por partes, por tiempos, para que la gente se arrepienta, vuelva en sí y se salve. Si la persona no entiende, amados, el Eterno, amados, pues no puede hacer más. Pero el Eterno hizo todo lo que pudo en sus manos, hacer que la gente se arrepintiese de su maldad y volviera en Teshuvah a Él. Baruch Hashem. Bueno, algo muy importante, amados, algo muy importante. Hoy nosotros estamos celebrando algo, amados, que son las bodas del Cordero. El simbolismo de las bodas del Cordero, amados. Y es que no hay evento más hermoso, amados, en nuestra cultura que una boda. Por eso tenemos una jupa, que es este palo nupcial, amados, que representa las bodas del Cordero con su congregación. Entonces, amados, nosotros sabemos que no hay evento que sintetice, que resuma más nuestra historia que las bodas. Nosotros tenemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro descrito en este momento tan hermoso. Las bodas del Cordero, amados aquí. Nuestro pueblo empezó como nación
en el monte Sinaí, en el momento que el Eterno trajo la Torá de fuego en el monte Sinaí para ofrecernos el convenio eterno entre su pueblo y Él. Y entonces en ese momento Él nos ofrece en un sentido espiritual matrimonio. Él quería que su pueblo se santificase, apartase para Él, para casarse con Él. En ese momento, por causa del pecado, como sabemos, por causa del becerro de oro, de la idolatría que tanto abomina, el Eterno bendito sea, cancela, es decir, temporalmente ese contrato. Y desde entonces, amados, toda esperanza del creyente se resume en un momento, en las bodas del Cordero. Ahora nuestra esperanza está reservada para ese momento, cuando el Mashiach venga desde los aires y se case con su congregación, se case con su quejilá. Pero entonces, amados, si nosotros tenemos que esperar ese momento más que ningún otro en la tierra, ¿por qué es tan difícil? Porque el enemigo, amados, aquí está buscando precisamente eso, quitarnos del camino, quitarnos la esperanza, amados, aquí, que nosotros no lleguemos a ese momento tan magnífico que son las bodas del Cordero, amados. Nosotros somos como una novia, ya lo platicábamos al principio, y el Eterno bendito sea, amados, un día va a preparar todo para esa novia. Y entonces, amados, lo que más quiere el enemigo es que nosotros claudiquemos, es un decir, de esa fidelidad al Eterno, de ese amor al Eterno, que nosotros nos apartemos tras otras cosas y que no lleguemos, amados, a ese momento culminante de nuestra fe, que es, o que son las bodas del Cordero, amados. Aquí, ¿dónde dice eso? Efesios, amados, aquí nos los enseña claramente, amados. Pero antes, 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. En Efesios dice, Efesios capítulo 5 dice que nosotros somos la imagen clara de la novia del Mesías y que nosotros por ello debemos de vivir conforme a eso. Pero en 2 de Corintios capítulo 11, amados, 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente: exhortándonos, amados, a todos a que sigamos adelante, a que no claudiquemos de ese amor al Mesías, a que nosotros, amados, aquí no nos dejemos engañar por el enemigo y que nosotros perseveremos hasta el final de nuestros días, amados, para poder llegar a este momento, amados, a las bodas del Cordero. Esa es la esperanza más grande que un creyente debe tener en su corazón, amados. No hay otro. 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, amados, ¿lo tenemos? Dice así, amados, aquí dice: porque los celo con celo de Elohim, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura al Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Baruch Hashem. Entonces aquí vemos esto, amados. Dice: yo los celo, yo los he apartado como una virgen pura para el Mesías. Pero temo, dice, temo, o sea, tenía temor Pablo, Shaul, que sus sentidos, dice, sean apartados de alguna forma de la sincera fidelidad al Mesías. Entonces, amados, el Eterno pide eso, que nosotros tengamos fidelidad a Él, compromiso a Él, amor a Él, dedicación a Él, hasta el momento culmine de nuestra vida, cuando el Mesías regrese para casarse con su novia, amados, aquí. Entonces, ¿cuál es el deber de la novia? El deber de la novia, amados, es mantener sus vestimentas blancas. El deber de la novia es mantener sus vestimentas blancas hasta el día del Mesías. Eso significa que nosotros guardemos los mandamientos del Eterno. Dice Apocalipsis: las vestimentas blancas son las acciones justas de los santos. Eso significa que son los mandamientos que el hombre o la mujer debe guardar para limpiar sus vestimentas y presentarse así delante de su esposo, que es el Mesías. No adulterar con el mundo, con las falsas doctrinas y todo aquello que nos aleje de la sincera fidelidad al Mesías. Eso es algo que también abomina mucho el Eterno, amados, en los creyentes. Estar, amados, aquí apegados al mundo. Dice Jacob, Santiago capítulo 4, amados, dice que no saben que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Por eso dice, debemos de apartarnos. Lógico está, hay tratos que debemos hacer con el mundo porque así es la vida, pero otra cosa, amados, es ser parte de ese mundo. Entonces por eso dice, la amistad con el mundo es enemistad con el Eterno. Aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo del Eterno. Entonces debemos, amados, aquí entender eso, para apartarnos de todo ello, para apartarnos
de todo aquello que ofende y abomina al Eterno, amados. ¿Qué más debe hacer la novia? La novia debe llenar sus lámparas con aceite. Dice Mateo capítulo 25 en una parábola, Yeshua, la novia debe llenar sus lámparas con aceite. La novia debe constantemente, amados, hacer tefilá, hacer oración, hacer exaltación al Eterno, limpiar su vida de maldad, santificarnos, hablar de la palabra del Eterno a aquel que no lo conoce, aquel que quiere una esperanza, amados Ajín. Hoy, amados Ajín, hay esa oportunidad, por decirlo así, de predicar la palabra. Hace algunos días, amados Ajín, estuvimos en el hospital porque mi madre se puso muy grave de salud y tuvimos que estar en un hospital día y noche prácticamente. Y en esos días, amados Ajín, llegó una persona que hace apenas unos meses nos había trabajado en algunas cosas en la casa. Y lo conocimos, hicimos como cierta amistad con esa persona, nos cayó muy bien, hicimos amistad. Esa persona pues acabó de trabajar y se fue a sus labores, ¿no? Ya no lo volvimos a ver. Pero precisamente, amados, en esos días que estábamos en el hospital, llegó esa persona, amados Ajín, ahí mismo al hospital. Tristemente, amados Ajín, una de sus niñitas, una hija de él, estaba falleciendo, creo que falleció de una enfermedad muy grave, amados, es diabetes infantil. El caso es que debemos cuidarnos, amados. Una cosa es tener santidad, pero otra cosa también es la salud. Debemos cuidarnos, mídanse su presión arterial, tengan cuidado con eso, la diabetes, el azúcar, mídanse, amados. Es, créanme, muy triste cuando pasan cosas por no cuidarse, amados. El caso es que llegó tristemente esta nena con un problema muy grave, con coma diabético, y creo que tristemente falleció, amados, en esos días. Y a mí me tocó platicar con él y le pregunté sobre su salud, y en ese momento él mismo me preguntó, dice, ¿y ustedes qué religión guardan o qué? Y en ese momento yo le empecé a platicar de la Torá, de la esperanza que nosotros tenemos como creyentes en el Mesías, de que tenemos una esperanza inclusive en la muerte, si es que alguien creyente muere, amados. Y entonces en ese momento él se prestó para escuchar la palabra del Eterno. El caso es que, amados, hay muchos momentos que nosotros tenemos para compartir la palabra. El Eterno, o por mera coincidencia en la vida, en un lugar, en un hospital, en un, en un centro comercial o cualquier lugar, el Eterno no nos pone a las personas por pura y mera casualidad. El Eterno tiene un plan para esas vidas y necesitamos hablarles. Acá hicimos tarjetas, invitaciones, páginas en Facebook, etcétera, en YouTube, para que tú puedas compartir la Torá. La gente ya normalmente anda con los celulares y ahí tiene YouTube y todas esas cosas. Entonces tú puedes compartir la Torá, y aunque no venga a la congregación, la persona desde su casa puede mirar un video, escuchar una prédica, amados. Y así, amados, el Eterno solamente sabe, porque yo tengo esa confianza que aunque yo no me guío, amados, aquí por lo que vemos, porque si hay suscriptores o no en el canal, porque si ahorita no sé cuántos estén viendo esa transmisión, yo no me guío por eso. Yo creo firmemente en mi corazón que si yo trabajo para el Eterno, un día cegaré, y aunque yo no lo sepa, porque sé que eso pasará, yo no lo voy a saber. Un tema de los que se dé, un día cambiará la vida de una persona. Esa es mi esperanza, amados. Yo no lo sabré, tal vez yo no conoceré a la persona en esta tierra, yo no sabré qué va a pasar, amados, pero tengo la esperanza que el Eterno bendito sea usará un tema para hacer algo en la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasa, amados? Que nosotros tal vez no veamos el fruto, como ya vimos, inmediato, de una forma palpable, pero pasará. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, compartir la Torá, compartir la palabra, invitar día y noche a nuestros familiares, a nuestros vecinos, dar buen testimonio. Ya vimos, amados, que lo peor que podemos hacer, y una de las cosas que más odia el Eterno, es la hipocresía y la religiosidad. Una de las cosas que más abomina el Eterno es la religiosidad. Es que nosotros, amados aquí, nos sintamos apartados cuando no somos eso. Cuando nosotros, amados aquí, por supuestamente guardar la santidad, ignoremos el dolor de las personas. Eso es de las peores cosas que nosotros podemos hacer, amados. Que supuestamente por santidad, saben, yo les platicaba, amados, en los temas de Proverbios, que la santidad se diferencia, amados, de la religiosidad, en que la persona santa ora y le duele la vida de las personas, tiene compasión de aquellos que no conocen al Eterno y de aquellos que no guardan bien la Torá del Eterno.
Pero la persona religiosa, amados, se dedica a juzgar a aquellos que no guardan bien la Torá del Eterno. Esa es la diferencia. Ahí se clasifica quién es santo y quién es religioso. Aquel que se duele, amados, en la vida de otras personas, y aquel que solamente se dedica a tachar los errores de otras personas, que se dedica a condenar al mundo, es decir, a decir quién es santo y quién no es santo, quién es pecador y quién no es pecador. Eso, amados ajín, es lógicamente algo terrible ante los ojos del Eterno. Hoy nosotros, amados ajín, tenemos que tener paciencia, compasión, amor al prójimo, amados ajín, y orar por ellos, compartirles la escritura, amados ajín, como les decía, dar buen testimonio de que somos hijos del Eterno, amados ajín, y el mejor testimonio siempre, amados ajín, serán las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos, la compasión y el amor al prójimo es lo que más que debemos hacer, amados. En la semana algo me puso a pensar. Me dijo una señora que iba en la combi que conozco, dice, ¿y ustedes en su congregación no están recogiendo víveres para las personas sacrificadas? Y yo me quedé sin habla, amados. Dice, ¿y ustedes allá no están cooperando, no están recogiendo cosas para la gente necesitada? Y yo me quedé sin hablar. Dije, no, aún no lo estamos haciendo. Es vergonzoso, amados, lo tenemos que hacer. Esa es la obra del Mashiach. Tenemos que hacer algo, amados. No podemos quedarnos inertes ante las situaciones. Lógico es orar, lógico es ayunar, lógico es predicar. Pero tenemos que hacer algo. Yeshua nos los enseñó con el samaritano. Dice, pasó un Cohen, pasó un levita, mucha santidad, mucha Torah, mucha Kedushá, muchas vestimentas de lino, pero a todos les importó, perdón la expresión, no es una grosería, un centavo, la vida del samaritano que se estaba muriendo. Y dice, la vida de la persona que se estaba muriendo, y de repente pasa un samaritano, una persona que no tenía Torah, que era condenado, que era tachado, y se compadece de él que estaba herido, y hasta le paga los gastos. Y dice, yo te pago lo que necesites, y si hace falta, cuando regrese, yo te la completo. Y dice Yeshua, este es el que cumple la Torah, amarás a Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados ajín, no podemos ser religiosos. Decíamos, el ejército israelí está aquí en México, y no viene aquí con toró de que fíjense bola de impíos, que yo no creo en ídolos y yo no sé qué tanto, y pura religiosidad, ¿no? No, amados, vienen a meterse a los escombros, a arriesgar su propia vida, a estar todos llenos de polvo, sin dormir, sin comer, por rescatar a una gente que está ahorita tristemente atrapada debajo de los escombros de un edificio. Entonces eso se llama espiritualidad, no religiosidad. Entonces, amados, es tiempo de cambiar nuestra actitud, es tiempo de voltear hacia el mundo, de hacer algo, amados, aquí a la gente lo que detesta, decíamos, es la religiosidad, es la santurronería, la hipocresía, amados, aquí, el darnos aires de grandeza, de pureza, y simplemente no tener, amados, compasión por nuestro prójimo. Hoy es tiempo de eso. El tiempo está, el Eterno bendito sea, está moviendo su mano para que la gente ablande su corazón. Muchos lógicamente son perversos y se están burlando y maldiciendo y diciendo que Dios no existe a pesar de lo que está pasando, pero amados, esos son los menos, y el Eterno sabe qué va a hacer con esas vidas. Pero hay gente que sí está buscando ya del Eterno. Se está dando cuenta, amados, que el Eterno viene, que el Eterno bendito sea se acerca, y que con ello, amados, aquí debe buscar al Eterno. Pocos son los que hoy están en una actitud soberbia con lo que está pasando cuando uno habla de la Torah. Entonces, amados, aquí la mayoría de la gente que yo he platicado por una u otra cosa, la gente que nos rentó las mesas, la gente que Protección Civil que nos dio permiso congregarnos, yo te lo dije, gente que no tiene nada que ver con todo esto, amados. Cuando yo les he dicho para qué queremos las cosas, la respuesta siempre es la misma. Sí, háganlo por favor, porque es lo que más hace falta ahorita. Es lo único que me contesta. Es lo que más hace falta ahorita. Sí, bendiciones, sí hay que orar, etcétera. Gente que no tiene nada que ver con la religión. Hoy es un momento propicio, amados, para hablar. El Eterno está ablandando el corazón de las personas. Hoy más que nunca hay que hablar. Hay que dejar de ser, ¿cómo decirlo?, indiferentes, es la palabra, hacia lo que está pasando en el mundo, amados, y platicar de la Torah, dar buen testimonio, lógico está, de la Torah, amados, y predicar la Torah hoy más que nunca, amados, aquí, porque el Eterno, amados, también eso nos demandará. Las bodas del Cordero, que es el tema, amados, las bodas del Cordero anuncian la consumación de los juicios de Elohim.
decíamos todo aquello que va a pasar en el mundo cuando el Mesías se acerque, cosas como estas y peores, sin lugar a dudas, amados, 100% peores. Las bodas del Cordero, amados, aquí anuncian la consumación de esos juicios, cuando el Eterno para ya todo eso, cuando el Eterno pone un alto ya a toda su ira, amados, aquí. Y entonces, amados, aquí es el fin de su ira y el comienzo de una nueva época, una época de justicia, una época de paz. Además, es el tiempo, amados, en la cual los santos, es decir, sus hijos, consumarán su fe. Es el momento por el cual, amados, aquí hemos venido a esta tierra, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 para terminar, amados. Capítulo 19, verso 5, amados aquí. Y miren, amados, que esto ya está más cerca que nunca. Les decía, amados aquí, ¿cuándo, amados? Muchos de aquí, muchos hermanitos tienen más edad que yo, pero ¿cuántos, amados aquí, hemos visto lo que hemos visto en estos últimos días? Decíamos, ¿cuántos habíamos visto en Puerto Rico? Gente, o República Dominicana, más bien gente en el suelo clamando perdón al Eterno. ¿Cuándo hemos visto en el Zócalo de la capital de México tocando el shofar y gente en rodillas orando al Eterno? ¿Cuándo hemos visto gente orando por todas partes al Eterno, humillándose ante su Creador, amados? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo nunca lo había visto, amados, yo nunca lo he visto. A esta magnitud nunca lo he visto, porque lógicamente la gente que lo hace es gente que a veces está dentro de las iglesias, gente que está dentro del cristianismo, cosas como estas. La diferencia de hoy, amados, es que lo está haciendo gente que no tiene nada que ver con la religión. Nada que ver con la religión, amados. Es gente que era secular, que andaba en otras cosas y de repente dice, no, yo mejor me humillo ante mi Creador. Yo mejor me arrodillo ante aquel que está causando estas cosas, amados. Y esto, amados, un día será al 100%, cuando toda rodilla se doble delante de Yeshua HaMashiach. Apocalipsis 19, verso 5, amados, dice: y salió del trono una voz que decía: exaltar a nuestro Elohim todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Elohim Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Baruch Hashem, amados. Entonces, amados, este día celebramos eso, las bodas del Cordero, la consumación de los juicios y el regreso de toda humanidad a su Creador. Toda rodilla, toda nación, toda lengua confesará que el Eterno es uno y uno su nombre, y Yeshua su Mesías. Baruch Hashem, amados, aquí. Entonces vamos a ponernos de pie para agradecer al Rey de Israel, amados.